En los momentos más oscuros, cuando el silencio parece ensordecedor y la soledad te envuelve, puede que te preguntes: ¿por qué Dios me ha dejado solo? ¿Es este el final de mi camino? Pero, ¿y si te dijera que esa soledad tiene un propósito divino mucho más grande de lo que imaginas? En esos momentos donde nadie más parece entender, Dios está forjando algo extraordinario en ti. Este viaje que te ha llevado por caminos solitarios no es un error, sino una preparación para algo poderoso. Sigue leyendo y descubre cómo los elegidos son moldeados en la soledad para cumplir un destino que transformará tu vida y la de quienes te rodean. Quédate hasta el final, porque compartiré contigo una hermosa oración. Además, si eres nuevo, te extiendo mi mano para que te unas a nuestra hermosa familia, suscribiéndote en este botón. La soledad no es un estado deseado por muchos, pero en el contexto de la vida espiritual puede ser una herramienta de Dios para aquellos a quienes Él ha escogido. Ser elegido por Dios implica un llamado especial, y con frecuencia ese llamado lleva a momentos de aislamiento y separación del mundo. Para muchos, la soledad puede parecer un desierto árido, un espacio vacío y desprovisto de sentido, pero para los elegidos es un lugar donde se forjan las almas, se escuchan las palabras de Dios con mayor claridad y se recibe una visión divina para el futuro. Dios tiene un propósito claro para aquellos que Él llama, pero ese propósito no siempre se revela de inmediato. A menudo, los elegidos son llevados a temporadas de soledad antes de poder cumplir con el propósito divino que Dios ha planeado para ellos. Este es un patrón que encontramos repetidamente en las Escrituras. Dios elige a sus siervos, pero antes de usarlos en toda su capacidad, los lleva a momentos de soledad para prepararlos. Moisés, uno de los grandes líderes de Israel, pasó 40 años en el desierto después de huir de Egipto. Fue allí, en la soledad, donde Dios se le apareció en la zarza ardiente y lo llamó a liberar a su pueblo. Antes de ser el gran libertador, Moisés necesitaba ser formado en el silencio y en la separación del resto del mundo. El desierto no solo era un lugar físico, sino también espiritual, un espacio donde Moisés tuvo que aprender a depender únicamente de Dios. De manera similar, el rey David experimentó años de soledad antes de ser coronado como rey de Israel. Aunque había sido ungido por el profeta Samuel cuando era joven, David pasó mucho tiempo huyendo del rey Saúl y viviendo en cuevas, en aislamiento. Fue durante este tiempo de soledad que David escribió muchos de los salmos, clamando a Dios y profundizando su relación con Él. David no solo fue formado como líder, sino que también fue transformado espiritualmente a través de esos años de soledad y prueba. Estos ejemplos revelan que la soledad no es un castigo para los elegidos, más bien es una fase crítica de preparación. Dios utiliza estos tiempos de aislamiento para moldear el carácter, profundizar la fe y preparar el corazón del elegido para la misión que está por venir. La soledad permite un encuentro íntimo con Dios que sería difícil de experimentar en medio de la distracción y el bullicio de la vida diaria. En tiempos de soledad, las voces del mundo se desvanecen, dejando espacio para que la voz de Dios sea escuchada de manera más clara. Los elegidos aprenden que, aunque la soledad pueda sentirse como una separación de las personas, es en realidad una invitación para acercarse más a Dios. Jesús mismo buscaba la soledad durante su ministerio terrenal. Antes de tomar decisiones importantes, como la elección de sus discípulos, o después de grandes momentos de milagros y predicación, Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. En el Evangelio de Lucas 5:16 se dice: pero Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. Si el propio Hijo de Dios necesitaba momentos de soledad para conectarse profundamente con el Padre,
cuánto más lo necesitan aquellos que han sido elegidos por Él para llevar a cabo su obra. La soledad no es simplemente un retiro físico, sino un espacio donde el alma puede escuchar, sin distracciones, la voz de Dios. Es en estos momentos de silencio y aislamiento donde los elegidos reciben revelaciones divinas, donde el plan de Dios se va desplegando poco a poco. La intimidad con Dios se profundiza y los elegidos aprenden a confiar completamente en su guía y provisión. La soledad también es un espacio de refinamiento espiritual. Dios utiliza estos momentos para purificar el corazón de los elegidos y prepararlos para las tareas que tienen por delante. Así como el oro es refinado en el fuego, el alma del elegido es refinada en la soledad. Es un proceso que puede ser doloroso y desafiante, pero es necesario para alcanzar la plenitud del propósito divino. Durante estos tiempos, las debilidades del elegido se hacen más evidentes, pero no para condenarlo, sino para que pueda depender más completamente de la gracia de Dios. El orgullo, la autodependencia y las distracciones mundanas son despojadas, dejando un corazón que puede ser moldeado y utilizado por Dios. Uno de los mayores ejemplos de este refinamiento es el apóstol Pablo. Después de su dramática conversión en el camino a Damasco, Pablo no comenzó inmediatamente su ministerio. En lugar de eso, pasó un tiempo en soledad en Arabia, como se menciona en Gálatas 1:17-18. Durante ese tiempo, Dios trabajó en su corazón, transformando al antiguo perseguidor de cristianos en un apóstol dedicado al Evangelio. Fue en la soledad donde Pablo fue preparado para llevar el mensaje de Cristo a las naciones. Este proceso de refinamiento no es algo que deba temerse, sino que debe ser abrazado como una parte esencial del crecimiento espiritual. A través de la soledad, los elegidos aprenden a confiar en Dios de maneras más profundas y a depender completamente de su gracia. Una de las experiencias más comunes que enfrentan los elegidos es el sentido de separación del mundo. Esta separación no es solo física, sino también espiritual. Los elegidos a menudo sienten que ya no encajan en los moldes que el mundo ofrece. Las cosas que antes parecían atractivas ya no tienen el mismo atractivo, y el alma comienza a anhelar más de Dios. Este sentimiento de alienación puede ser desconcertante al principio, pero es una señal de que Dios está apartando al elegido para algo mayor. Como dice el 1 Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los elegidos no pertenecen al mundo, y esa realidad se hace más evidente cuando caminan en soledad. Una vez que los elegidos comienzan a caminar en soledad, descubren que este no es un camino fácil. No es solo un tiempo de silencio y reflexión, sino una etapa de prueba y desafío espiritual. Dios permite que aquellos que han sido escogidos experimenten la soledad como parte de su crecimiento y maduración espiritual. En estos momentos, las pruebas son intensas, pero tienen un propósito definido: fortalecer la fe y el carácter del elegido. La soledad es muchas veces vista como una especie de campo de batalla espiritual. En este estado, el elegido no solo se enfrenta a su propio ser, sino también a las fuerzas espirituales que buscan desviarlo de su camino. La prueba en la soledad implica una confrontación directa con las debilidades y temores personales, y también con las tentaciones que pueden aparecer cuando uno está más vulnerable. Un ejemplo claro de este tipo de prueba se encuentra en la vida de Jesús. Antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1-11. Durante 40 días y noches, Jesús estuvo solo, sin compañía,
enfrentando tentaciones que buscaban desviarlo de su misión. El diablo ofreció a Jesús alternativas fáciles, promesas de poder y gloria, sin el sufrimiento que le esperaba en la cruz. Sin embargo, Jesús resistió, citando las Escrituras y manteniéndose firme en su propósito. La experiencia de Jesús en el desierto nos enseña que la soledad no es solo un tiempo de reflexión, sino una etapa crítica de prueba. Las tentaciones que enfrentamos en la soledad buscan hacernos dudar de la fidelidad de Dios, alejarnos de nuestra misión y hacernos buscar soluciones fáciles. Sin embargo, es en estos momentos cuando debemos recordar que la soledad, aunque desafiante, es también una oportunidad para demostrar nuestra fe en Dios. El libro de Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la soledad, esa fe es probada al máximo. El elegido se enfrenta a la incertidumbre, sin saber exactamente cuándo o cómo se cumplirá el propósito que Dios ha puesto en su vida. Sin embargo, es en este vacío de certezas donde la fe se fortalece. Durante estos momentos puede parecer que Dios está lejos, que su promesa se ha retrasado o que el elegido ha sido olvidado. Pero nada está más lejos de la verdad. Dios utiliza la soledad como un medio para enseñarnos a confiar completamente en Él, incluso cuando no podemos ver lo que está haciendo. La prueba en la soledad nos lleva a una dependencia total en la soberanía de Dios y en su plan, sabiendo que, aunque no entendamos el presente, su propósito se cumplirá. Un ejemplo de esto es la vida de José, el hijo de Jacob. José fue elegido por Dios para un propósito especial: salvar a su familia y a muchas naciones durante una gran hambruna. Sin embargo, antes de que esa promesa se cumpliera, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y luego injustamente encarcelado en Egipto. Durante esos años de esclavitud y encarcelamiento, José probablemente se sintió solo y abandonado. Sin embargo, a través de esas pruebas, su fe fue refinada y Dios eventualmente lo levantó a una posición de poder donde pudo cumplir su plan. La historia de José nos recuerda que la soledad y las pruebas no son señales de que Dios ha abandonado a sus elegidos. Al contrario, son indicios de que Él está trabajando en algo mucho más grande, algo que solo se revelará en su tiempo perfecto. La soledad también sirve como un horno de refinamiento para el carácter del elegido. Las pruebas que enfrentamos durante este tiempo no son solo para hacernos más fuertes espiritualmente, sino para purificar nuestras motivaciones y nuestra dependencia en Dios. Así como el oro es refinado en el fuego, los elegidos son refinados en la soledad. Durante este proceso, Dios revela áreas de nuestra vida que necesitan ser corregidas o transformadas. Pueden ser cosas como el orgullo, la falta de paciencia o una dependencia excesiva en las cosas materiales o en las opiniones de los demás. En la soledad, estas debilidades se exponen, no para condenarnos, sino para que puedan ser sanadas y transformadas. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:6-7, habla sobre este proceso de refinamiento, en lo cual ustedes se regocijan, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas en la soledad son un medio por el cual Dios purifica nuestra fe, haciéndola más fuerte y valiosa. Una de las pruebas más grandes que enfrentan los elegidos en la soledad es la tentación de creer que han sido abandonados por Dios. Este sentimiento de abandono puede ser devastador, ya que el elegido puede comenzar a dudar de su llamado y propósito. Sin embargo, es importante recordar que la soledad no es una señal de que Dios nos ha dejado,
sino una indicación de que está obrando en nosotros de maneras que quizás no podemos entender en el momento. El profeta Elías experimentó este tipo de tentación. Después de haber derrotado a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías se sintió solo y desanimado. Huyó al desierto y le dijo a Dios que quería morir, convencido de que era el único que quedaba fiel. Sin embargo, Dios le habló en un susurro suave y le reveló que no estaba solo. Había otros que también eran fieles a él. Primera Reyes 19:9 a 18. Este relato nos enseña que, aunque nos sintamos abandonados en la soledad, Dios sigue trabajando y no nos ha dejado. La tentación de sentirnos solos es común, pero es en esos momentos cuando debemos recordar que Dios está más cerca de lo que pensamos, listo para guiarnos y fortalecernos. Las pruebas que enfrentamos en la soledad no son solo para refinarnos, sino también para enseñarnos lecciones valiosas que no podríamos aprender de otra manera. En la soledad, aprendemos a escuchar la voz de Dios de una manera más clara, a depender de su provisión y a confiar en su tiempo perfecto. Los elegidos que caminan en soledad a menudo salen de esa experiencia con una fe más profunda, una mayor comprensión del carácter de Dios y una claridad renovada sobre su propósito. La prueba en la soledad es, en última instancia, una herramienta de crecimiento y maduración, diseñada por Dios para prepararnos para lo que está por venir. La soledad no solo es un espacio de pruebas, sino también de profunda transformación espiritual. Dios utiliza estos momentos para cambiar profundamente a aquellos que Él ha elegido. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que involucra rendición total, renovación de la mente y el corazón y una conformidad más plena a la voluntad divina. La soledad, lejos de ser un castigo o una mera pausa, es una etapa crucial en la vida de los elegidos, en la que se preparan para cumplir su llamado con poder y sabiduría. En la soledad, el corazón del elegido es transformado. El llamado de Dios exige no solo obediencia externa, sino una conversión interna profunda. A lo largo de las Escrituras, encontramos que los hombres y mujeres elegidos por Dios fueron llevados a un punto de quiebre en su soledad, donde su corazón fue moldeado para alinearse completamente con los deseos de Dios. David, antes de ser rey, vivió muchas experiencias en las que su corazón fue probado. Durante los años en que huyó de Saúl, su vida estaba constantemente en peligro. Aún así, David tuvo oportunidades de vengarse de su enemigo, pero no lo hizo. En lugar de tomar el asunto en sus manos, decidió confiar en Dios para que lo librara de sus adversarios. La soledad y las pruebas formaron en David un corazón conforme al de Dios, un corazón que buscaba justicia divina y no la suya propia. De manera similar, Dios utiliza la soledad en nuestras vidas para moldear nuestros corazones. Nos lleva a un lugar donde nuestras ambiciones egoístas y deseos mundanos son purificados y comenzamos a desear lo que Dios desea. La soledad nos enseña a amar lo que Dios ama y a rechazar lo que Él rechaza. Es una transformación interna, un proceso continuo de santificación que se hace evidente en nuestras actitudes, decisiones y acciones. Otro aspecto clave de la transformación que ocurre en la soledad es la renovación de la mente. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos al mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. En la soledad, alejados de las voces del mundo y de las influencias externas, somos llevados a un lugar donde Dios puede reprogramar nuestras mentes con su verdad. El ruido del mundo, con sus ideologías, filosofías y presiones, puede nublar nuestro juicio y llevarnos por caminos que no están alineados con el propósito de Dios. Pero cuando Dios nos lleva a la soledad,
nos da la oportunidad de limpiar nuestra mente de esas distracciones y llenarla con su palabra y su sabiduría. Este proceso no es instantáneo, sino gradual. A través de la oración, la meditación en las Escrituras y la comunión con el Espíritu Santo, nuestras mentes comienzan a ser transformadas. Este cambio mental es fundamental para que podamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. La soledad nos enseña a pensar conforme a su voluntad y a evaluar las situaciones no desde un punto de vista natural, sino espiritual. Como dice 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta renovación mental es crucial para que los elegidos puedan cumplir su misión, ya que les permite discernir correctamente las circunstancias y las decisiones que deben tomar. Uno de los aspectos más importantes de la transformación en la soledad es el llamado a una rendición total. En este lugar de aislamiento, el elegido se da cuenta de que no puede depender de sus propias fuerzas o habilidades para cumplir el propósito de Dios. Este es un tiempo donde toda autosuficiencia es abandonada y se aprende a confiar completamente en la suficiencia de Dios. La historia de Abraham es un ejemplo poderoso de esto. Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra y su parentela y se dirigiera a un lugar desconocido. En esa obediencia, Abraham experimentó una profunda soledad, ya que tuvo que separarse de todo lo que le era familiar. Sin embargo, fue en esa soledad donde Abraham aprendió a depender completamente de Dios, y por esa rendición total se convirtió en el padre de la fe. A lo largo de su vida, Dios continuó probando la fe de Abraham, culminando en la prueba de ofrecer a su hijo Isaac. A través de estas experiencias, Abraham aprendió a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo comprendía completamente. Para los elegidos, la soledad es una invitación a rendirse. Es en este lugar donde Dios nos pide que soltemos todo aquello que nos impide cumplir con nuestro llamado, ya sea el miedo, el orgullo, la duda o las expectativas del mundo. La soledad nos obliga a confrontar estas barreras y a rendirlas ante el Señor. Solo cuando nos rendimos completamente, Dios puede obrar a través de nosotros de manera poderosa. Otro aspecto clave de la transformación en la soledad es la formación de una identidad más firme en Cristo. A menudo, nuestras identidades pueden estar influenciadas por el entorno, las expectativas de los demás o incluso nuestras inseguridades. Sin embargo, en la soledad, Dios nos muestra quiénes somos realmente en Él. La soledad es un lugar donde se desmoronan las máscaras y las falsas identidades. Ya no podemos depender de lo que los demás piensan de nosotros o de las etiquetas que nos hemos puesto a lo largo de la vida. En cambio, nos encontramos cara a cara con Dios y Él nos revela nuestra verdadera identidad como sus hijos e hijas. Aprendemos que no somos definidos por nuestros logros, nuestras fallas o nuestras circunstancias, sino por lo que Dios dice de nosotros. Jesús, en su tiempo de soledad en el desierto, fue tentado por el diablo a dudar de su identidad como el Hijo de Dios. Satanás le dijo: «Si eres el Hijo de Dios». Zrenia tratando de plantar semillas de duda en la mente de Jesús. Sin embargo, Jesús no cayó en la trampa. Estaba seguro de su identidad en el Padre, y esa seguridad lo ayudó a resistir las tentaciones. De la misma manera, los elegidos en la soledad son tentados a dudar de su llamado y su identidad. Las voces de duda y desánimo pueden ser fuertes, pero es en estos momentos cuando Dios reafirma nuestra identidad en Él. Nos recuerda que somos sus hijos amados, que hemos sido llamados con un propósito y que nada ni nadie puede arrebatarnos esa identidad. Finalmente, la transformación que ocurre en la soledad es una preparación directa para el servicio.
Dios no permite que pasemos por esta etapa solo para nuestra propia edificación, sino para prepararnos para la obra que Él tiene para nosotros. La soledad forma líderes, profetas, pastores y siervos que están equipados para enfrentar las batallas que vendrán y para cumplir con los propósitos divinos en sus vidas. Moisés, después de pasar años en el desierto, estaba preparado para liderar a Israel hacia la libertad. David, tras años de huir y luchar en soledad, fue formado como un rey conforme al corazón de Dios. Pablo, después de su tiempo de soledad en Arabia, estaba listo para llevar el Evangelio a los gentiles. Todos ellos pasaron por un proceso de transformación en la soledad que los equipó para cumplir sus misiones. Así también, los elegidos de hoy en día son transformados en la soledad para ser usados por Dios en maneras poderosas. La soledad nos fortalece, nos transforma y nos equipa para ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Los elegidos caminan en soledad por un propósito divino. Parte 4. El fruto de la soledad. Después de atravesar las pruebas y la transformación que la soledad trae consigo, llega el tiempo en que los elegidos comienzan a ver el fruto de su perseverancia. Aunque la soledad puede parecer interminable, es temporal, y su propósito divino finalmente se revela. Los que han caminado en soledad experimentan un crecimiento espiritual que los equipa para cumplir su propósito con mayor claridad, madurez y autoridad. Lo que antes era incertidumbre y dolor se convierte en una visión clara del plan de Dios. Dios usa la soledad para formar líderes y siervos que son capaces de resistir las pruebas con un carácter fortalecido. Como el barro en manos del alfarero, los elegidos son moldeados durante esos tiempos difíciles y al final emergen como vasos de honra, listos para ser usados por Dios para su gloria. La soledad, aunque dolorosa, es un regalo que prepara a los elegidos para caminar en los planes y promesas divinas, con la certeza de que todo lo que han pasado tenía un propósito eterno. Oremos, Señor amado, en medio de la soledad. Sé que tú estás conmigo, moldeando mi vida conforme a tu propósito divino. Te agradezco por las pruebas y los momentos de silencio, porque sé que a través de ellos me estás preparando para algo más grande. Ayúdame a no perder la fe cuando el camino se vuelve difícil y a confiar en que todo lo que enfrento es parte de tu plan perfecto. Renueva mis fuerzas cuando me sienta débil, llena mi corazón de tu paz y guíame con tu sabiduría. Que esta soledad sea una oportunidad para conocerte más profundamente, rendirme completamente a tu voluntad y caminar en la confianza de que tu propósito siempre prevalecerá en mi vida. Amén. Si este mensaje te ha inspirado, no olvides suscribirte, activar la campana y compartir este vídeo con al menos 5 personas. Cada vez que compartas este mensaje, serás honrado doblemente por la gracia del Señor. También te invitamos a apoyarnos con una pequeña donación a través del enlace que encontrarás en el comentario fijado de este video. Tu generosidad nos permite continuar creando contenido que fortalece la fe y proporciona consuelo y esperanza a quienes lo necesitan. Cada aportación, por pequeña que sea, marca una gran diferencia y es una bendición que agradecemos profundamente. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.